¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos Miguel Ángel y Valenzuela. Armando Basurto en esta nueva emisión del podcast de Nomos Político. Nos da mucho gusto poder grabar el día de hoy, que hemos tenido algunos problemitas para iniciar la sesión, pero así es esto de la tecnología, ¿no? De tercer mundo. El parche, el arreglo con el Durex, ¿no? Ya funciona. Y entonces podemos pasar a hablar de el tema que nos aqueja a todo el mundo, ¿no? Ujú. Y que sigue ahí, ¿no? Que es, digamos, la guerra, que no sabemos si es guerra, y que sí es guerra, pero no guerra, entre Estados Unidos, Irán, Estados Unidos, Israel contra Irán, ¿no? Que se ha vuelto un desastre Regional. regional y con impacto un poquito más Claro, global, claro. ¿no? Porque ya sabíamos, ya se le había avisado también al señor Trump, si usted inicia una guerra con Irán, pues no nada más se trata de matar a unas cuantas personas y destruir sus misiles, ¿no? Y sus poquitos barcos que tienen, ¿no? Esa guerra, primero, requiere mucho trabajo sobre el país, que no queremos hacer, porque no queremos meter ejército directamente sobre el terreno. Y lo otro es, tiene impactos generales. El problema va a ser el estrecho de Hormuz, y el problema está siendo el El estrecho estrecho de de Hormuz, Hormuz, ¿no? exactamente. Este, Porque además, como todos los precios del petróleo son sobre especulación, Exacto. ¿no? Pues depende de si sí, si no. Por eso cada vez que dicen, ya vamos a abrir el estrecho, ¿no? Entonces la gente aplaude y baja un poquito el precio. No se abre el estrecho, y va a haber de ahí a Exactamente. $130 el barril, ¿no? Exacto. ¿Va a haber o no va a haber petróleo? Exacto, ¿no? En el futuro, ¿no? Porque se mueve mucho con base en el mercado de futuros, porque pues uno firma un contrato del petróleo hoy para recibirlo en un mes, 2 meses, ¿no? No es que, O más, no es, claro, sí. no es que Amazon te entregue en tu casa Exacto. tus barriles así al otro día, ¿no? Bueno, y ni al mismo día. Eh, y la otra que le está pegando a los Estados Unidos en buena medida es que como casi nada tiene control de precios en los Estados Unidos, ¿no? Y su gasolina, su diésel, menos. Es un elemento que intentan dejar flotar, siempre han dejado flotar. Entonces eso hace que, aunque tú tengas petróleo, aunque tus refinerías estén bien, aunque tú exportes petróleo, no importa, porque el precio de tu gasolina sigue los mandatos digamos, del comercio internacional, ¿no? Entonces el precio mundial sube, pues sube el tuyo, ¿no? No tienes control sobre eso. Por más que tengas ahora acceso al petróleo venezolano y puedas producir más gasolina, digamos, no seas dependiente del petróleo externo. Y tú de Hormuz por Hormuz no pases, según el propio Trump decía, creo que el 1% más o menos del petróleo que llegamos a comprar lo compramos de ahí, y ni siquiera lo necesitamos porque nosotros producimos más de lo que necesitamos en este momento, pero de todos modos pega, y entonces pega en el bolsillo del estadounidense, y eso está siendo un problema grave político al interior de los Estados Unidos en año electoral, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esos elementos conjugados? Guerra en Irán, problema regional, política estadounidense. Sí, lo que pasa es que evidentemente el escenario es muy complicado, es tremendamente incierto, ¿no? Eh, Al parecer, porque ha habido mucha información estos últimos días, ¿no? Sobre todo a raíz de la renuncia del director del Departamento de Antiterrorismo, ¿no? En Estados Unidos, que él dijo, El señor Kent. sí, dijo, Irán no era una amenaza, ¿no? Se le dijo al presidente que no era una amenaza, y confirmó de alguna manera a él lo que se sabía o se sospechaba, que hubo mucha presión por parte de Israel, hoy también sabemos que de Arabia Saudita, ¿no? Para ir a la guerra, ¿no? También se sabe que cuando fue lo de Venezuela, él preguntó al gabinete, ¿no? Que cuál es la probabilidad de éxito. Y dijo, no, dijeron, absoluta, no hay ningún problema. Y preguntó lo mismo con Irán. Y le dijeron, está muy complicado. Está muy complicado. Claro. ¿No? Y que aún así, digo, pues va. ¿Sí? Sí, sí.
Y en efecto, yo no sé si Trump creyó que iba a ser cuestión de un par de días, ¿no? Como tú dices, de matar a algunas personas, descabezar, digamos, ¿no? Al El régimen, régimen, sí. que eso iba a impulsar, que es lo que se ha intentado, iba a alimentar o avivar las movilizaciones, las protestas, en fin, con lo cual, entre la presión externa, ¿no? Por los ataques, y la presión interna, y habría demasiada desestabilidad, ¿no? Y el propio régimen colapsaría, ¿no? Por ambas Esa era un cuestiones. poco la idea, sí. Nada más que no sucedió, Sí. ¿no? No sucedió, y aunque Irán, digamos, no tiene la fuerza militar muy probablemente, digamos, de Corea del Norte, ¿no? No tiene que atacar Irán directamente a Estados Unidos para que sea una amenaza, ¿no? Con que desestabilice justamente la región es suficiente, ¿no? Para que se convierta en un problema mucho más complicado. Y es precisamente lo que está sucediendo, ¿no? Eh, Aparte, otra cosa que hemos visto, que creo que fue mucho más, está siendo mucho más claro con Irán que con Ucrania, es que algunas condiciones de la guerra han cambiado importantemente, ¿no? Sí, claro. Los drones han cambiado mucho las cosas porque puedes atacar muy barato. Los Sí. drones iraníes son muy baratos, ¿sí? De hecho, lo que tocamos la vez pasada, Irán le vende drones a Rusia, ¿no? Así es. Entonces, eso ya te cambia las cosas, ¿sí? Entonces, no tiene Irán que atacar Estados Unidos con que servirse la región suficiente, con que pueda atacar Israel también es suficiente, que lo está haciendo, Así es, sí. ¿no? Sí, sí. Parecía de bote pronto, los primeros días sí parecía que iba a ser algo muy rápido, ¿no? Parecía que Irán no tenía con qué responder, pero de repente pasaron unos días como que se estabilizaron, ¿no? Y pasaron digamos, a la siguiente fase, digamos, del conflicto, en donde ya se ve una planeación muy completa iraní, ¿no? Se ve que estaban, de alguna manera, listos para esta situación, ¿no? Y entonces ya todo cambió, ¿no? En efecto, ya se están viendo efectos en varias partes del mundo, justamente, principalmente por lo de Hormuz, ¿no? Por el estrecho de Hormuz. No se ve bien qué va a suceder porque Irán precisamente se ha enfocado bueno, no solo Irán, pero también Irán, digamos, em, en volver caótica justamente la región, ¿no? Israel también ha atacado, por ejemplo, Líbano, Sí, sí, claro. ¿sí? Con lo cual, Creo que evidentemente, Hezbollah. exactamente, porque los proxy iraníes, Hezbollah, Hamas, en fin, que le pueden ayudar, le han ayudado a algunos ataques, pues por eso justamente ataca Israel. A Líbano, sí. Exactamente, ¿no? Y ha vuelto una situación muy, muy complicada. La OTAN también ha dicho, si no hay un ataque directo a miembros de la OTAN, no nos vamos a meter, ¿no? No condenan necesariamente digamos, la operación o la ofensiva estadounidense, ¿no? No necesariamente, pero tampoco apoyan, Sí, no. ¿no? Y dicen, no nos vamos a meter. Porque Trump ya buscó el apoyo de la OTAN y se dijeron, no, si no ataque, no vamos a intervenir. Este, entonces, si es muy complicado ver qué va a pasar. Ya dijo Trump que hay negociaciones con Irán para lograr un alto al fuego. Pero Irán dijo, pues no sé con quién estén hablando, ¿eh? Sí. Pero nosotros no. Y ya dio Trump. O sea, también hay que ver porque los dos pueden jugar, un poco me acordé la frase de Fog of War en la isla de guerra que también usó McNamara, ¿no? Que en momentos de guerra hay mucha neblina, ¿no? Que no te deja ver bien qué es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Sí. Porque también las partes apuestan a generar cierta niebla, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿quién esté mintiendo? Los dos pueden estar mintiendo, Sí, ¿no? sí, sí. Los dos pueden estar mintiendo. Entonces, hay acercamientos, quién sabe. Trump ya ha dado como una lista de puntos, ¿no? Para que dejar, digamos, la guerra atrás, en lo que Irán debería no solo detener, por ejemplo, no solo detener la producción, bueno, no solo detener el enriquecimiento de uranio, sino entregar lo que tiene,
¿no? Entre otras cosas, evidentemente. Yo no sé si Irán acceda a eso, ¿no? Entonces sí muy aventurado tratar de ver qué es lo que va a suceder, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Todavía puede alargarse mucho el conflicto, o puede no, puede haber algún tipo de acuerdo. Yo creo que a esas alturas me parece que a todas las partes les conviene un alto al fuego, un cese al fuego, ¿no? El problema, yo creo que para, digamos, Estados Unidos e Israel, y ahora también Arabia Saudita, es si se detiene ahorita sin concesiones importantes iraníes, entonces ¿para qué fue la guerra? Porque no va a cambiar el régimen, todo parece que no va a cambiar, Pues no ahorita, sino... ¿no? Entonces, ¿para qué fue la guerra? ¿Sí? Si Irán no entrega, no detiene el enriquecimiento de uranio, entonces ¿para qué fue la guerra? Y nos lleva a unas preguntas del principio. ¿Cuál es el objetivo de la guerra? O sea, ¿para qué es? ¿Qué se pretende lograr? ¿No? Okay. Y ahí creo que están en un problema, digamos, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, en qué es lo que pretenden lograr, ¿no? A fin de que pueda haber un alto al fuego. Porque Irán, desde mi punto de vista, no sé cómo lo veas tú, Armando, Irán, para ganar, no tiene que ganar. Nada más no tiene que perder, ¿no? Okay. Y ya con eso gana. O sea, si no hay un cambio de régimen, gana. Si no entrega el uranio, gana. O sea, Irán no perdiendo, gana. El problema es, una vez más, Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel tienen que ganar para ganar. La duda es, ¿qué significa ganar? Pues sí, claro. ¿No? Claro. Porque pero ese ha sido desde el principio. El problema, Sí. hay muchos problemas con respecto a un conflicto, ¿no? Primero es cómo lo inicias, por qué lo inicias, y después no sabes cómo lo vas a terminar, ¿no? Y aparte de no saber cómo lo vas a terminar, es que no tienes claros los objetivos. Y aquí nunca ha habido objetivos claros, ¿no? Si lograban cambiar el régimen, pues digamos que ya era un tipo de óptimo con el que podrían haber trabajado para terminar, digamos, la agresión, ¿no? Pero hoy no sabemos cuál es el objetivo, no saben, los Estados Unidos tampoco saben cuál es el objetivo, ¿no? Pareciera que hoy ganar para Estados Unidos es que Irán por lo menos ya no siga entorpeciendo las operaciones en el estrecho. Sí. Eso va a decir, Y ya ya. me doy por bien servido, ¿no? Ahora sí que usted disculpe que le destruí toda su casa, pero pues nada más no me estorbe aquí en el paso, en la banqueta. Es muy interesante que hemos llegado a ese punto, ¿no? Yo no estoy seguro, cuando comenzabas hablando de Irak, y digamos que comparaste Irán con Corea del Norte, yo me parece que Irán es más poderoso que Corea del Norte. Corea del Norte no tiene esta capacidad de producción y de este tipo de drones. Y yo creo que Irán tiene, ya lo vimos, misiles hipersónicos que yo creo que Corea no los tiene. Está trabajando en misiles balísticos, ¿no? Y de volver a aumentar su eficacia en el lanzamiento, ¿no? Y digamos el impacto que puede generar, pero pues, están hechos para pegarle a Corea del Sur y a Japón si fuera necesario, no mucho más, ¿no? Pero hemos visto que la guerra hoy más bien se desarrolla en esos dos ángulos, ¿no? Primero, por ejemplo, el día de hoy, temprano, Rusia mandó una oleada de drones contra Ucrania, una de las más grandes que ha lanzado, además la lanzó de día, usualmente se lanza de noche, se lanzó de día. Es un elemento muy interesante, hicieron bastante destrucción. Ucrania está, se nota que hay momentos de oleadas. Si Ucrania gana 1 metro, le lanzan 500 drones encima, ¿no? Entonces en eso están atorados, pero los drones siguen siendo, digamos, se están volviendo centro del teatro de guerra, ¿no? Y la otra es que frente a las capacidades defensivas, ¿no? Por ejemplo, los Patriot, ¿no? Los misiles antimisiles Patriot, no pueden contra los proyectiles hipersónicos,
¿no? Que ahora lo vemos y es impresionante, porque pues quienes tenemos la edad, vimos en los 90s, ¿no? La guerra, la primera guerra televisada, ¿no? Sí. Aquel ya Operación Tormenta del El Desierto, ¿sí? En donde una vez que Irak invade Kuwait, Así es. se organiza digamos, un ejército multilateral, incluyendo la primera participación en la historia entre Estados Unidos y la Unión Soviética todavía, de que participan juntos, ¿no? Para mí, siempre digo, es muy interesante ver que participaban MiGs junto con F-14, ¿no? Atacando un país. Entonces, la primera vez que lo vimos, ¿no? Entonces desde entonces vemos estas luces en el cielo, que desde la televisión pues no se ven que lastimen tanto como seguramente estando en el lugar, ¿no? O sea, se ve que se ilumina el cielo, y eso no había cambiado más o menos, ¿no? Habíamos visto algunos ataques a Israel, especialmente desde territorio Gaza, pero desde el territorio de Líbano con el Hezbollah, y habíamos visto las defensas, ¿no? Y las defensas, pues igual, lucecitas y demás, sí. ¿No? Sí. Nada grave. Pero hoy estamos viendo algo nuevo, ¿no? Que es estos proyectiles, bueno, dos tipos. Uno, el proyectil que alcanza importante altura y después se lanza de manera hipersónica al suelo, y que es más difícil, por supuesto, de dirigir, pero es mucho más difícil de detener, ¿no? En el camino. Esa es una. Y la otra son un tipo de lanzamiento de bomba de racimo, que no hace una bomba de racimo nada más, sino lo que hace es que tiene ojivas adentro, ¿no? Entonces se abre y lanzan varias ojivas como si fueran, no sé, como agujas, ¿no? Un grupo de agujas, y entonces es muy difícil de defender porque son pues, muchas al mismo tiempo, pero también, digamos que hacen un daño mayor a la población civil porque no están dirigidas a un lugar específico. Estamos viendo que esas son las armas que se están usando hoy. Y a mí lo que me preocupaba, yo lo dije me parece que al principio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en alguna conferencia que hubo en las Facultad de Ciencias Políticas, yo decía, yo estaba en el público y mi intervención era sobre qué hacemos con estas nuevas acciones militares que no distinguen otra vez a la población civil. Porque ni a la población civil ni instalaciones civiles, ¿no? Porque una cosa es atacar tus aeropuertos, toda tu infraestructura marítima y demás, o sea, marítima, militar, pero otra cosa es atacar tus puertos marítimos comerciales, destruir tus centrales eléctricas, ¿no? Esa es otra cosa, porque eso es atentar en contra de la sociedad civil. Y pareciera que hoy, desde entonces, seguimos en la misma lógica, y tiene que ver, aquí me voy a meter en una cosa que me parece que es central aquí, en la falta de definición de lo que significa guerra hoy en día, ¿no? El ataque de Rusia a Ucrania es una operación de desnazificación, ¿no? Esta, ¿no? De Estados Unidos, Israel contra Irán, es una operación Furia, ¿no? ¿Furia qué le pusieron? Épica, ¿no? O algo así. Algo así, ¿no? sí. Entonces, unos números, ¿no? Además, uno se entera. Yo me imaginaba, pero no sabía cómo funcionaba, y resulta que al presidente le entregan una lista de nombres para que escoja, ¿no? Entonces ahí está el señor Trump diciendo, no, me dieron una lista, y la verdad es que unos me gustaron, otros no. Y dije, Epic Fury, ¿no? Los títulos. Sí, ¿cómo le ponemos a la operación? Entonces, no es una guerra, ¿no? Sí. No es una guerra, es una operación, no es una guerra para saltarse al Congreso, ¿no? Pero todo el tiempo le llamo guerra. Y eso ha sido un cambio en reversa también en el sistema estadounidense, ¿sí? Porque cuando llega después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de la Primera, pero de la Segunda Guerra Mundial, se aclara muchas cosas, especialmente Roosevelt, con respecto a lo que puede suceder después y cómo se establece la paz después de la guerra. Y lo que dice es, no vamos a establecer ninguna alianza militar. Lo único que podemos hacer es establecer una alianza defensiva, estrictamente defensiva. Si no nos atacan a ninguno de estos señores de la OTAN, no respondemos. ¿Por qué? Porque en ese momento Estados Unidos dice, no, estos locos de los europeos se meten en broncas y vamos a tener que responder todos, ¿no? Entonces, no,
esto es de defensa. Entonces mi departamento es de defensa. ¿Ok? Por eso tenía esa lógica de ponerle ese nombre. El señor Trump no entiende, ¿no? Tiene este discurso alterado, un poco de la noción alterada de la realidad, y entonces dice, no, ¿por qué de defensa? De guerra, ¿no? Eso es lo único que él entiende. Pero efectivamente la dinámica se ha vuelto de ese tipo, ¿sí? Tanto es así que cuando lanza esta operación y necesitaba ayuda de la OTAN, les dice, órale, éntrenle. Dice, no, ustedes dijeron cuando abrimos este negocio que era de defensa. Entonces, cuando nos ataquen a cualquiera de los miembros, entonces, pues participamos. Pero no es de guerra, porque así lo que declaramos desde el principio. Entonces, lo que hace es regresar más cerca hacia el siglo XIX, el señor Trump, con esta lógica de ahora hay que atacar, ¿no? Y ya como no me alcanzaron mis canicas, pues necesito las canicas de la alianza. Y la alianza no funciona así, porque esa era la intención, ¿no? Original. Y entonces el problema está en que no sabes cuándo se acaba la guerra, ¿no? También pasó con Rusia. Rusia entra y destruye todo. Acuérdense que no solamente destruye lo que tenía Ucrania, sino que además se hace cargo de los aeropuertos y demás, y de pronto se tiene que ir. Porque eso más o menos hubiera bastado en otros momentos de la historia para decir, me rindo, firmemos un acuerdo y ya, ¿no? No lo hicieron. Entonces los gobiernos dicen, no me rindo. No me rindo. No me importa cuántos han muerto, no me rindo. No me importa cuánto territorio me has quitado, no me rindo, ¿no? Porque esto no es una guerra, ¿no? De aquí no me rindo, ¿no? Y lo mismo pasa un poco en la misma lógica con Irán. No me rindo. Entonces el señor Trump, que insiste, es que esta guerra, él sí dice guerra, aunque cuando le conviene dice que no es guerra, dice, es que esta guerra ya la ganamos, ¿no? Hace un rato, pero la ganamos. No tienen fuerza aérea, no tienen buques, ¿no? Prácticamente hemos destruido todas las instalaciones de producción de armamento, ¿no? Entonces ya ganamos la guerra. Así de, uno, usted dice que no es guerra, y dos, el problema es que usted no está entendiendo es que eso se termina hasta que el otro se rinde. Me doy o me rindo, se dice, ¿no? Sí. Y no, aquí no hay me doy o me rindo. Y entonces esto está llevando, lo que es interesante es que esto lleva a las poblaciones civiles a mucho peligro. Porque el siguiente paso es irse sobre las instalaciones civiles y sobre la población civil, como lo está haciendo Rusia, como lo está haciendo Israel y los Estados Unidos, para que te rindas. O sea, ya te destruí tu ejército. No funciona, entonces voy sobre lo civil. Si no ¿cómo hago que te rindas? Y entonces me parece que estamos poniendo, en general, en mayor riesgo las poblaciones civiles, cuando habíamos llegado a un acuerdo después de la Primera y especialmente de la Segunda Guerra Mundial, de que las guerras eran entre ejércitos y aquí había que dejar a las sociedades, digamos, a la sociedad civil aparte, ¿no? Sí. Digamos, más o menos, ¿no? Porque tirar un par de bombas nucleares sobre poblaciones indefensas y muy civiles, pues no era bueno, pero digamos que era como la última, ¿no? Es la última y nos vamos, nos echamos estas dos bombas nucleares y ya ponemos unas reglas. Se bombardearon ciudades, además, en la Segunda Guerra Mundial se bombardearon ciudades. Así es, ciudades enteras, ¿no? Ahí está, Berlín destruido porque lo tienen que tomar los soviéticos, ¿no? Pero los alemanes destruyeron Londres, por ejemplo. Entonces, sí, era una guerra en ese sentido muy indiscriminada, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial se generan una serie de protocolos, convenciones, ¿no? Que protegen a los civiles, ¿no? Que hoy no funcionan. Y no funcionan porque los gobiernos no se dan por vencidos. Y creo que ahí es el problema. Hay un momento en que tienen que decir, ya perdimos, ¿no? Para no exponer a mi sociedad civil, firmemos un acuerdo de cómo lo vamos a hacer, ¿no? No tuviste tus objetivos, ni yo los míos, pero establezcamos un... Y no hay punto, ¿no? Y Ucrania, que ya perdió 20% de su territorio, dice, no, ese territorio es mío. Pues no es tuyo, los rusos están ahí, ¿cómo le hacemos para que decirte que es tuyo si no desde ahí? No es tuyo, no. Sí, ese terreno que tenía ya que está, que ya no solamente lo tomaron, sino ya fincaron sobre él, pues sigue siendo mío, pues sí, pero te vas a tener que pelear un poquito más que decir que es tuyo para que te lo regresen. Y el problema es, ¿dónde dices hasta aquí? Ya no voy a exponer a mi población civil, ¿no? Que ese es, y con eso termino, el problema de lo que decía desde el principio que empezó la guerra,
que parece muy heroico cuando es muy torpe en realidad, cuando el señor Zelensky dice, vamos a defender Ucrania hasta el último ucraniano. Y de nuevo, defender a Ucrania hasta el último ucraniano, pues ya no hay Ucrania. Si ya mataste al último ucraniano, pues ya no hay Ucrania, no tiene sentido, no puedes defender hasta el último. Eso es lo que hizo Hitler. Hitler quiso defender hasta el último berlinés el avance de los soviéticos. No puedes sostener, en algún momento tienes que decir, alto, no puedes acabar con mis ciudades, ¿no? Y creo que estamos regresando a ese punto, por lo menos en estos dos eventos. No sé si en general en la guerra, pero en estos eventos. Yo creo que sí en general, porque justamente ahorita me acordaba que comentabas eso desde la primera posguerra, ¿no? Cuando viene el pacto Briand-Kellogg, ¿no? En donde algunos países, digamos, renuncian a la guerra como instrumento, es muy importante me parece, como instrumento legítimo de relación entre los países, pues dicen, a ver, la guerra es un instrumento legítimo, no buena onda, pero legítimo, Claro. ¿no? O sea, tú declarabas la guerra, ¿no? Se agarraban a trompadas, se acaba la guerra, se firma la paz, es un acto jurídico, un acto, claro, político, militar, evidentemente, pero también jurídico, ¿no? Sí. Entre estados en igualdad de condiciones políticas, legales, morales, ¿no? Sí. En algún sentido. Pero al renunciar a la guerra como instrumento legítimo, justamente, entonces se moraliza todavía más la guerra. Y eso es muy peligroso, ¿no? Como decía justamente Carl Smith, dice es que al moralizarse, entonces viene el enemigo total. Hay que aniquilar al enemigo, ¿no? Porque entonces, al no haber guerras, él advertía, eso es muy peligroso, porque guerras va a seguir habiendo, ¿no? Pero se van a moralizar cada vez más. Y entonces, peor cuando viene el orden jurídico después de la Segunda Guerra Mundial, porque dicen, se moraliza mucho la guerra y entonces ya no hay guerras, ahora hay intervenciones o bien hay operaciones, ¿no? En donde el enemigo es un enemigo, es una amenaza a la humanidad, ¿no? Lo que sea que lo signifique, es una amenaza a Occidente, a la democracia, a la libertad, ¿no? Entonces hay que acabar con ese enemigo. Bien. Y eso de entrada te legitima para acabarlo, existencialmente acabarlo, ¿no? Y entonces yo creo que justamente eso alimenta, lo que hizo comentario hace un momento, alimenta la famosa niebla de guerra, ¿no? O sea, empiezas de una manera como a caricaturizar al enemigo, ¿no? A deshumanizarlo. En vez de entender que son dos adversarios en igualdad de condiciones, dos estados soberanos, ¿no? Que están enfrentando por alguna razón. Pero en lugar de eso se convierte entre una pugna entre buenos y malos, ¿no? Muy de cómic. Ajá. O sea, los malos que quieren acabar con el universo, después donde quieren vivir, ¿no? Sí, claro. Y el bueno que pues está obligado, no es que quiera, el bueno está obligado a acabar con el malo porque el malo es muy malo, ¿no? Entonces también este espacio en el cual es guerra pero no es guerra, ¿no? Lo convierte justamente en una acción muy complicada, muy borrosa, muy poco definida. Y si no está definido, o sea, si no es guerra, entonces ¿qué es? Porque muertos sigue habiendo, ¿no? Y altos costos. Y altos costos. Entonces, eso sigue pasando. Pero bueno, y luego qué va a pasar? O sea, ¿en qué momento? ¿Ante quién? ¿En nombre de quién? ¿En Si no nombre de declaras qué? guerra, Exacto. puedes declarar la paz. Exacto, exactamente. Si no hay guerra, ¿cómo hay paz? ¿No? Como acto jurídico, además. Como acto jurídico, ¿No? sí. O sea, ¿cómo le haces? Bueno, político que se vuelve jurídico, pero Exacto, sí. exacto. O sea, ¿cómo le haces? ¿No? Lo que decíamos hace rato, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué va a suceder que cuando suceda, que cuando pase, se presente esta situación o se logre tal situación? Quiere decir que eso ya es el camino a la paz. No hay, ¿no? O sea, no hay, porque además, lo que ya decíamos, Estados Unidos no tiene claro cuáles son los objetivos. Cuando se logre, ¿qué? ¿No? Entonces, aún más, por eso no se ve mucha salida. Y yo creo que no se limita, esa situación no se limita evidentemente a Ucrania, a Irán. Yo creo que eso tenemos mucho tiempo, ¿no? Con que hay intervenciones, ¿no?
hay operaciones de cascos azules o de la OTAN, ¿no? Pero no se declara la guerra, sino que hay una serie de actores o de organismos que tienen la legitimidad, no solo la capacidad militar, sino la legitimidad política, moral, ¿no? Para actuar militarmente en otro espacio, ¿no? Porque son los defensores del orden, ¿no? De la paz, de la libertad. Con todo que Estados Unidos ya perdió, creo que según un instituto sueco, que no recuerdo el nombre, ya perdió el estatuto de, ¿no? De democracia liberal. Democracia liberal. Sí. Entonces, es muy peligroso porque tienen toda la legitimidad, aunque no la tengan, ¿no? Que de alguna manera yo creo que era esa suerte de un fin de orden que anunciaba primer ministro canadiense, se fue tal nombre. Mark Carney. Exactamente, ¿no? Cuando decía, bueno, es que así fue el orden, no medio hipócrita, porque todos ganamos, todos así como que... Pero debe ser un orden distinto. Pues a la vuelta de la esquina pasó lo mismo, ¿no? O sea, Canadá apoyando la intervención en Irán, ¿no? Y si es cierto, esos terroristas. Entonces, mucho cambio ahí parece que no hay, ¿no? Porque, decía Sun Tzu, o sea, la guerra no solo se pelea en el campo de batalla, sino en los templos, ¿sí? O sea, las ideas, los conceptos, cómo legitimes y justifiques una guerra, desde ahí empiezas a ganarla. Claro. ¿No? Si no la justificas, ya la empiezas perdiendo, ¿sí? Entonces yo creo que eso se va a seguir dando, evidentemente es muy preocupante, ¿no? Y de hecho, creo que justamente, por un lado, todo lo que se ha complicado, ¿no? La guerra, la intervención, la operación en Irán, creo que también ha hecho que Estados Unidos se empiece a concentrar un poco más, ¿no? En el continente, ¿no? Y apunte hacia Cuba, ¿no? Lo que se veía... Yo la verdad es que no imaginé ver, honestamente, yo no imaginé ver esto que parece que estamos viendo, un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Entre la élite política cubana y los Estados castrista, ¿no? Y Estados Unidos, para algo. O sea, no está claro qué, ¿no? Pero parece que el tiempo que se han puesto es de aquí a diciembre a más tardar, ¿no? Pasaría ese algo. No está muy claro bien el alcance, la profundidad. Cuba pone sus condiciones, Estados Unidos las suyas, están en negociaciones. Eso sí, ya lo confirmó también La Habana, desde hace ya algunos días. Sí están, la plática está en negociaciones. De hecho, a mí me parece que el hecho de que Díaz-Canel haya justamente aceptado que hay negociaciones, a mí me parece que fue en buena medida una presión estadounidense, es decir, compa, dilo, porque está bastante caliente por allá el asunto, necesitamos una suerte de puerta de escape para salir con alguna medallita, ¿no? Porque ya se está complicando bastante. Yo creo que por ahí dijeron, sí, acéptalo, y bueno, pues salgamos del closet, ¿no? Que de hecho también, ya se confirmó, también hay pláticas con Nicaragua, ¿no? Dice que a partir de la victoria de la derecha en Costa Rica, eso les facilita el escenario de Estados Unidos, ¿no? Para, bueno, y obviamente Venezuela. Ya sin Venezuela, entonces es mucho más fácil presionar tanto a los dos regímenes, a La Habana como a Managua, sí, sí. ¿no? Que es lo que estamos viendo, que sí es, me parece sorpresivo saber cómo, si se consolida, se concreta eso, ¿no? Estamos viendo el fin de una era. Sí. ¿No? Yo tengo una versión un poquito diferente. A menos, perdón, rápido, en una entrevista que me hacían, yo decía, a ver, si en el acuerdo con La Habana hay a ver, vamos abriendo la economía, que vengan inversiones, que no sé qué, que finalice el embargo, ¿no? Paulatinamente, pero ahí vamos, no, una garantía de no encarcelar, capturar a los líderes, todo, y vamos caminando hacia, no más que no vengan los compas de Miami,
¿no? Si eso sucede, eso puede empoderar importantemente al régimen, ¿no? Porque si Estados Unidos no quiere cambio de régimen, que eso ha demostrado, quiere que se abra la economía, ¿no? El régimen puede no cambiar necesariamente, no hay bronca, ¿no? O sea, si hay una sí, nos arreglamos, ¿no? Sí. Tiene la economía, eso está muy claro. Sí, sí. Yo creo que si eso pasa, el régimen podría fortalecerse en ese sentido, ¿no? Y tal vez no habría necesariamente una revolución, no, digamos, o sea, Cuba podría no pasar a ser una democracia liberal, ¿no? No sé, habrá que ver, pero ¿tú cómo ves las pláticas? Yo creo que el caso cubano es muy interesante, ¿no? Una de las preguntas que recibo mucho en mis clases es, pero ¿y por qué Cuba, no? O sea, ¿por qué Cuba sigue ahí? ¿Por qué Cuba, sin tener tanto poder, por qué sigue siendo el desafío para el gigante, ¿no? El mismo señor Trump dice, no, pues a mí me va a tocar pues el honor de tomarla, ¿no? Sí. Porque nadie más se ha atrevido. Pero pues tú llegas y le haces así, y se cae el régimen y se acaba Cuba, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie lo ha hecho? Entonces les digo, usualmente no es muy propio y muy políticamente correcto decirlo, pero es que a nadie le importa Cuba. Es decir, Cuba puedes tener un régimen socialista a pocas millas de los Estados Unidos y a nadie le importa. Es decir, en algún momento importó, Claro. y no importa. Es irrelevante. Es irrelevante, por desgracia, porque no hay, en especial, un recurso natural, por ejemplo, en Cuba, que sea ultra necesario para el otro lado. No tuvieran tierras, ¿cómo le llaman? Con minerales. Minerales para la producción, tierras extrañas, algo así, ¿no? No tuviera más petróleo, no tuviera otra cosa, porque entonces sería otra cosa. Pero no. Tiene caña. Tiene mucha caña, ¿no? Y entonces, y guano. Bueno, y tenía, pero tienen buen guano, ¿no? Entonces, no, por desgracia, ese es el asunto. Entonces, pues puedes pasártela nadando de muertito, ¿no? Ese es parte del problema. Entonces, ahora que quiere el señor Trump, yo creo que también tiene un problema que no tienen claro el objetivo, ¿no? El objetivo es cambiar a Cuba completamente de régimen o negociar con el régimen. Yo lo que creo es que rápido, yo creo que no hay acuerdo en el objetivo. Yo creo que eso tiene, pero no hay acuerdo. O sea, yo creo que Trump dice, con que abran la economía, lo demás Pues, me vale. sí. Y en cambio, yo creo que Marco Rubio y los de Florida dicen, no, ¿cómo Exacto. que la economía? Claro. Que cambie el régimen. Pero no Yo creo que ahí solamente, no hay no acuerdo. solamente los de Florida, pero por eso está el problema. Tú no, regresamos un poquito en el tiempo a lo que pasó con Obama, ¿no? Obama restablece relaciones, visita a Cuba, que aquí voy a meter un paréntesis importante. Yo creo que el cambio ya se hizo. O sea, esta Cuba ya no es la Cuba. Ya, de hecho, ya no es una Cuba castrista como tal, no solamente porque no está el apellido a cargo de Cuba, sino porque ya Cuba es otra cosa, ¿no? Ha tenido que modificarse muchas cosas. Hay un mercado negro autorizado por el gobierno porque no se puede atender muchas necesidades. Ya no Pero es es completamente el régimen insuficiente castrista. todo. O sea, Cuba ha sido terriblemente dependiente. Pero siempre ¿no? ha sido del petróleo. dependiente. Sí, por supuesto, Pero- desde la Guerra Fría. Pero como régimen ya no es suficiente desde hace 20, por lo menos unos 15 años tal vez. Cada vez es más débil el régimen, pero también su poder deriva del imperio, ¿sí? De la fuerza que genera el que el imperio pues, tiene con el pie en el cuello, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, lo que tienes que hacer para cambiar el régimen es muy fácil, quítales el pie del Sí, cuello. exacto. En cuanto eso suceda, Se cae. se modifica, ¿no? No va a implotar, pero se va a tener que modificar. La isla se va a volver, van a poder decir que son socialistas, pero en realidad va a ser más capitalista, va a ingresar un montón de inversión y van a tener que cambiar las reglas hacia el interior de todo, tanto cómo lidias con la sociedad civil cubana, como cómo lidias con el capital. Ni modo, ¿no? Esa es la mejor manera de acabar. Eso lo entendió la administración de Obama cuando establece relaciones y hace todo y dice, ajá, sí, ¿y ahora cómo le hago? O sea, porque hay inversión extranjera en Cuba, nada más
Si tú tienes relaciones financieras en Estados Unidos, te congelan tus cuentas, eso es parte del embargo, ¿no? Pero hay gente hay cadenas, incluso hoteleras, españolas, por ejemplo, que tienen hoteles en Varadero y demás, que no tienen inversión en Estados Unidos nada más, y entonces evitan la penalidad de hacerlo. Y España va y viene y se pelea un tiempo y después tiene ciertas inversiones, y hay otros países que tienen pequeñas inversiones en Cuba, ¿no? Tampoco es un lugar muy seguro para invertir, digamos que no funciona así. Pero ese sí sería un gran resort, no Gaza necesariamente, pero sí sería un paraíso turístico que así el boom sería, de por sí lo es, ¿no? Sí. En buena medida. En este momento hay mucho dinero en La esa Riviera zona. Maya debe estar muy preocupada. Sí, exacto, Muy preocupado. porque pues, la diferencia de precios también sería mucha, pues, ¿no? Pero lo que se da cuenta Obama, que es el problema que yo creo que aquí no se está dando, no lo ha visto Trump hasta que meta bien las patas, es yo puedo hacer lo que yo quiera como presidente, pero el embargo no es presidencial. El embargo lo establece el Congreso. Si yo no convenzo al Congreso de quitar el embargo, yo no puedo proceder con el siguiente paso, que es el acceso de los capitales a Cuba. Entonces, yo no puedo negociar, aunque el señor Trump cree, puedo negociar con el régimen cubano, pero el régimen cubano que ya está debilitado, pues ya no va a ser el régimen cubano. En cuanto establezcamos el primer paso de negociación y de comienzo de flujo de capital gringo, ya ese régimen ya no tiene nada que ver con la revolución, ¿no? Nada más va a ser el heredero formal, pero no va a ser. Pues sí, o sea, un poco como en Venezuela. Ajá, sí, ¿y tú crees que el Congreso va a pasar, que desaparezca el embargo si no modificas el régimen? No va a pasar. Así es. Ese es el problema que pasó Obama. O sea, yo puedo tener todas las mejores intenciones o las peores como el señor Trump, pero no importa. No puedo modificar nada si no convence al Congreso. Y hoy el Congreso va a decir que no. Hoy el Congreso dice, ese régimen es el heredero de la revolución, ¿no? No vamos a modificar el embargo. Y entonces es interesante. El embargo ahorca a Cuba, pero también los que quisieran invertir en Cuba dicen, pues sí, pero nos ahorca a nosotros también. Y esos son los que no creo que tengan hoy suficiente fuerza dentro del Congreso para cambiar las cosas. Y eso sumado a la oposición que decías tú al interior del gobierno estadounidense, que es el de Marco Rubio. A Marco Rubio no le interesa meter inversión a Cuba, lo que le interesa es vengarse y deshacerse del régimen, ¿no? Entonces ahí es donde efectivamente estoy de acuerdo en esa parte. Posiblemente hay diferentes objetivos y no se están poniendo de acuerdo qué es lo que tendrían que hacer. Yo creo que efectivamente el señor Trump diría pues, lo más barato, ¿no? Así como cuando me gusta ponerle el piso a mis edificios, lo más barato posible, así, ¿no? Sí. Que sea dorado, no de oro, que sea dorado. Exacto. Igual lo hacemos con Cuba, ¿no? Nada más nos colgamos una medallita que nos salga barata. Y el señor Rubio dice, por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, el señor Rubio no va a negociar en Cuba como lo hizo en Venezuela. Y entonces, ¿quién va a negociar? Exactamente. Van a mandar a J.D. Vance. J.D. Vance se va a llevar un fusil y va a empezar a disparar a la gente. Está re loco. No hay de dónde hacerse. Entonces, yo creo que no va a funcionar el plan. Primero, porque no está claro. Y segundo, porque no hay condiciones para que vea lo más importante, ¿no? Que es quitar el embargo, ¿no? Que ese es el gran problema que han encontrado los presidentes estadounidenses que quieren hacer algo de modificar las relaciones. No se pueden modificar. Entonces, tienes una horca, ¿no? Que es muy difícil de modificar. Se equivocaron cuando lo hicieron como ley desde el Congreso, porque eso implica que requieres una mayoría, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ¿qué acaba de suceder? Vamos a poner un poquito más de contexto. El día de ayer hubo elecciones especiales, hubo una elección especial para legisladores locales en la Florida, que no tenían asiento. Y un asiento lo acaba de hacer el flip de republicano a demócrata. Una mujer demócrata acaba de ganar el asiento de la legislatura local en Florida, que incluye Mar-a-Lago, ¿no? Que era completamente rojo, por supuesto, ¿no? Entonces ahora se vuelve azul, ¿no? Entonces, frente a la posibilidad de
de tratar de ganar espacios en Texas y Florida de los demócratas, no van a votar a favor de ese embargo, no matter what. Y los republicanos, menos. Entonces, esa llave no parece estar funcionando. Entonces, a lo único que le queda, eso le va a dar razón al señor Marco Rubio. Aquí lo que hay que hacer es entrar militarmente y quitar a estos brothers y establecer un nuevo gobierno, ¿no? Sí, lo complicado yo creo que eso, o lo preocupante es que en año electoral, ¿no? Yo creo que sí le surge alguna medallita. Sí, claro. Porque Irán no lo está resultando, ¿no? Al revés. Sí, exacto. Si se queda pendiente el tema Cuba a diciembre, pues ya pasó la elección, ¿no? Entonces le surge una buena medalla, y yo creo que Cuba puede ser una buena medalla por el significado histórico. Pero para que se dé esa medalla, yo creo que no les va a quedar de otra, ¿no? Ante el escenario del Congreso que ya comentaste, no les va a quedar de otra más que militarmente. ¿No? Ahora, hay que ver también cómo se percibe eso, ¿no? Porque por muy Cuba, en términos históricos, es Cuba. Claro. Es decir, si Irán no era una amenaza... Una amenaza por eso, menos Cuba. Cuba... Ahí he estado y ahí puede estar otros 50 años y no pasa nada. Sí. Entonces, o se sacan otra medallita bajo la manga, ¿no? Para no ganar algo de votos, en fin, o se van en serios problemas en la elección de noviembre. Claro. Lo que sí, y estando de acuerdo con todo eso, me parece que la medalla que van a buscar tiene que ser una medalla económica, ¿no? Sí. Es decir, tienen que buscar algo que mejore las condiciones rápidamente, que va a ser muy difícil en Estados Unidos en términos económicos, porque la gente lo está resintiendo, ¿no? Ya también... Solo que sea campeón del Mundial de Estados Unidos. ¿Qué? Solo que sea campeón del Mundial de Estados Unidos. Que ganar, eso podría ayudar, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, no está funcionando, las cosas muy interesantes, no funcionan en Estados Unidos. Al parecer, por ejemplo, los boletos, que en México no son nada baratos, pero van a estar para el Mundial, ni siquiera para lo del premundial que van a ver ahora, los últimos juegos de repechaje, están carísimos los boletos, ¿no? Nada más para ir a ver al Estadio Azteca ahora de la selección mexicana, al parecer están carísimos los boletos. En Estados Unidos están de manera, o sea, por las nubes los boletos, ¿no? Entonces no ayuda. Bien decía alguien, es que los Estados Unidos tienen una gran manera de entrarle a los negocios y funciona como con mucho capital el fútbol estadounidense, ¿no? La MLS, pero no entienden que el fútbol es un elemento como social, ¿no? Entonces la gente va al estadio pagando boletos baratos y caros. Allá todos son caros, ¿no? O sea, no hay de otra. Es un negocio de grande calado, entonces se vuelve caro. Y entonces todo está siendo caro en los Estados Unidos. Yo creo que el Mundial podría incluso encarecer más la vida en donde va a suceder las cosas del Mundial, en lugar de bajar el precio. Y ese es ahí donde dices, ¿y a dónde van? Claro. Todo el mundo está con problemas financieros en Estados Unidos, ¿no? Hay pocos estados donde se puede vivir más o menos, bueno, Alabama, Texas, ¿no? O sea, estados así, ¿no? Parte de la Luisiana, pero en el resto de Estados Unidos es muy difícil. Y ahora con los precios no solamente del gas, de gasolina y diésel, sino además y con ayuda de muchos productos. De entrada con esto, con muchos productos. De entrada con todos los productos, pero también requieres, para mejorar la producción agrícola, nitratos, ahorita me acuerdo. Las partes agrícolas estadounidenses que son muy pro-republicanas, ahora se está aumentando el costo de vida en general también para ellos, ¿no? Y de producción de lo que están generando para el mercado. Y entonces el problema grave de Estados Unidos hoy sigue siendo la economía, ¿no? Entonces ahí es donde creo que lo van a tener que medir también. Ganar Cuba sería una medallita, ¿no? Que nos serviría, pero es la medallita que necesitamos, ¿no? Porque si sigue subiendo el costo de vida en Estados Unidos al 3-4%, al cual no estamos acostumbrados, pues entonces no nos sirve de nada la medallita de Cuba, ¿no? Vamos a tener que hacer otra cosa. Y lo que puede intentar hacer es empezar a controlar precios. Intentar controlar precios al interior de Estados Unidos, que es lo más
socialistoide Exactamente, para ellos que puede exactamente. haber, ¿no? Pero si ya quiere controlar todo, quiso controlar los precios de los medicamentos, Sí. ¿no? No me extrañaría que en un intento desesperado más bien intente controlar los precios al interior y eso va a generar una crisis política y digamos, de identidad política en los Estados Unidos muy importante, ¿no? Y nos va a tocar, ahorita está la negociación, ya Exacto. se inicia la El Temec. negociación de la revisión del TEMEC. Según el señor Ebrard, está bien, y me parece que las explicaciones que ha dado, me parece que está muy bien, si nosotros llegamos muy bien, técnicamente muy preparados, tenemos todos los números sobre la mesa. Si alguien no ha cumplido con el TEMEC son ellos, no nosotros, entonces eso es lo que estamos usando para decirles, siéntense. Además, ustedes son, como les digo a mis alumnos, ustedes son los bullies del mundo que están funados en todos lados. Sí. Aquí los únicos con los que se sientan de manera amistosa en general en el mundo somos nosotros. Entonces ya sabrán ustedes si quieren pelearse con nosotros, ¿no? Y entonces se sientan muy amables. El gobierno mexicano aguanta vara, ¿no? Que es algo que no entienden la gente en todos lados en donde lo he escuchado en espacios de comunicación, ¿no? ¿Por qué no respondemos ahora sí de manera fuerte? Así, no, chill. No, es que no estamos negociando algo con el señor Trump y de pronto sale a decir, no, sí, todo el problema de violencia en América Latina está en México, ¿no? Pues que diga misa, no le peleen, o sea, tiene un objetivo, o sea, público, está hablando a un sí. público en específico, no, el gobierno mexicano no tendría que reaccionar a ese tipo de cosas porque no le funciona, ¿eh? Y más bien le ha funcionado lo contrario, entonces tú has oídos sordos a ese tipo de tarugadas y siéntate en la mesa de manera seria, y me parece que eso más o menos está funcionando. Vamos a ver a dónde nos lleva. Claro. Y ya por último, Armando, o sea, brevemente, el plan B, ¿no? El plan B, que para algunos el plan B siempre fue el plan A. Ajá. Sí, que se presentó el plan A sabiendo que no iba a pasar, ¿no? Exactamente, con lo cual se pudo presentar el plan B, ¿no? Que ha estado, híjole, muy, muy complicado, ¿no? Porque el PT se bajó, parece que el Verde también, el Verde ya no se bajó, pero el PT parece que sí, parece que se iban a ir hasta después de Semana Santa, pero ya en la tarde, ya pasó en comisiones, ¿no? El plan B, falta que vaya al pleno. Falta que vayan al pleno, que será probablemente hoy en la tarde, me parece, a partir de las 5:50 y tantos podrá ser, pues tiene que ser 24 horas mínimo. Y ahí ya no se sabe qué va a pasar, ¿no? Porque no tienen los votos que requiere el Senado, ¿no? Creo que tiene 80 votos, me parece, Morena, Ajá, ¿no? sí. Más Morena, más Más el Verde. Sí, más el Verde, pero más del PAN, Yunes. Están cortos por 2, me parece. Creo que están 82. Creo que por esa la cosa. El PT puede no ir, ¿no? Creo que es decir, si el PT va y vota en contra, ya no pasó. Ya no pasó. Si el PT no va, ¿no? Puede pasar. Puede pasar, pero aún así está a 2 legisladores cortos. Ok. Lo que estaba viendo, ¿no? Claro, alguien más podría no ir, Claro. ¿no? Que luego eso sucede. Y entonces está ahí como empatada la cuestión. Creo que, si no recuerdo, los 2 puntos como que más se han comentado. Una cuestión de los regidores, ¿no? Que quieren disminuir el costo de la burocracia, que haya regidores entre 7 y 15. El problema es que parece que hay más de 1,000 municipios con menos de 7 regidores, que tienen hasta 2. Entonces habría que incrementar el número, ¿no? A 7, lo cual sería, a fin de cuentas, más caro que lo que se querían ahorrar. Y el otro, obviamente, está lo de la revocación de mandato, que es lo que más se ha discutido, me parece, ¿no? Claro. Creo que la intención de Claudia Sheinbaum, la presidenta, es que la revocación sea el próximo año, ¿no? Que sea en el tercer año en vez del cuarto. Ajá, para que empate con la elección intermedia, sí. ¿No? Sí. Con lo cual, un poco, yo creo que obviamente la idea es que ayude a los candidatos de Morena, ¿no? Que vaya más gente a votar, ¿no? Y ya que van, pues que voten justamente por los candidatos de Morena. Creo que es lo que busca. Por ahí he oído preocupación, no sé si plantearlo así, de los analistas que dicen, ¿y si pierde la revocación?
Exacto. ¿no? Bueno, en ese caso quedaría como presidenta interina Kenia López Rabadán, ¿no? Y el Congreso tiene que elegir a un... No, queda la secretaria de Gobernación. No, lo que oía es que los analistas decían, no, queda Kenia, ¿no? Y el Congreso debe definir en el plazo de 30 días, me parece, quién es el nuevo presidente. O sea, ya no hay elección. O sea, no hay elección. El Congreso elige quién es el presidente. Según yo, cuando se modificó la ley, al menos que otra vez haya habido otra modificación, la modificación que se hizo con Peña Nieto estableció que el secretario de Gobernación es el segundo y después si no está el secretario de Gobernación es la presidenta el presidente o presidenta de la Cámara. Entonces, bueno, habrá que revisar. Haya sido como haya sido, Sí. no es buena idea, ¿no? No. Ahora, yo lo que honestamente no veo probable Ajá. es que Claudia Sheinbaum pierda la revocación. Yo no lo veo como un escenario, la verdad. Sí, O sea, es el más difícil, sí. Yo no lo veo, digo, tiene una aprobación Claudia Sheinbaum por las nubes. Sí, mucho ¿no? más alta incluso que López Obrador. Sí. O sea, yo no veo un escenario en el cual pueda perderlo, yo no lo veo, ¿no? No veo riesgo entonces, ¿no? En esa situación. Y podría ayudar a los candidatos de Morena, pues podría no ayudar, y creo que por eso la oposición no quiere que esté ella, ¿no? No quiere que esté ella. Bueno, es interesante porque el PT es la que no quiere que esté ahí. El PT no quiere, Sí. porque siente el PT que le puede llevar votos a Morena. Ajá. Sí. ¿No? Sí, porque ya lo había dicho yo hace 2 semanas, ¿no? Aquí el que el que va a acabar perdiendo va a ser el PT, ¿no? Y yo creo que va a ser el que va a acabar perdiendo, sin importar qué pase en este nuevo plan B, al respecto, ¿no? Pero y entonces aquí va a empezar creo que empieza la fractura de la 4T de manera importante, porque Morena, sin decirlo, lo que va a tratar de hacer es erosionar al PT lo más posible, claro, y quitarle espacios, ¿no? Porque el Verde es mucho más complicado, el Verde gobierna mucho más municipios, es mucho más poderoso que el PT, y el PT se ha puesto con Sansón a las patadas y me parece que es mala idea, ¿no? Sobre la reforma, ¿no? Ya habíamos hablado del plan A, lo habíamos revisado. Yo esta reforma, la verdad es que veo que hay elementos que me parecen esta torpeza de, es que va a destruir nuestra democracia, así de, sí, nuestra gran democracia mexicana, no nos la vayan a abollar, ¿no? No creo que nada de lo que están proponiendo modifique grandes elementos. Yo creo que no es buena idea y no entiendo por qué quieren hacerlo de la revocación. ¿Cuál es el punto? Yo creo que así como estaba planteada originalmente la revocación, podría tener sentido. Es decir, la gente está molesta, a partir del tercer año, van y piden, reúnes firmas y entonces ahora sí que nos pregunten. Si no, no tendría por qué haber revocación de mandato. No tendría que ser automático que nos pregunten si queremos tener a la misma presidenta o presidente. Yo creo que es una torpeza, pero sí, la intención es jalar agua para el molino. Y entonces generas una cosa que me parece muy mala, que es que además no solamente se pone a consulta si se quiere mantener a la misma presidenta o al presidente, ¿no?, que esté, sino que además le das chance de hacer campaña así, ¿no? O sea, campaña hace todos los días, ¿no? O sea, además no está mal. La gente de pronto no razona y de pronto dice, es que ¿cómo va a hacer campaña si es gobierno? Pues todos los días hace campaña. Todo el mundo dices qué estás haciendo bien, no dices lo que estás haciendo mal, lo medio metes debajo de la alfombra y sacas medallitas, ¿no? Y ya entregamos unas casitas y ya abrimos una carretera. Eso es lo que hay que hacer. Esa es su campaña. No necesitaría más campaña. Esa es toda una campaña armada desde la estructura del poder, ¿no? No entiendo por qué esta necesidad de meterla a hacer trabajo. Ahora, yo creo que Claudia Sheinbaum, con lo creo que bien que ha hecho, también está perdiendo piso, ¿no? Toda esta idea de, es que a mí el pueblo me dice, ¿no? Es así, donde puta, nada más falta que diga que cuando se muera aquel lo vino a visitar en forma de pajarito y le dijo que ella, ¿no? Es así de, no pierdas la chaveta, ¿de qué estás hablando? Dedícate a gobernar, que has hecho unas mal y unas bien, ¿no? Y las reformas, sé más inteligente a la hora de plantear las reformas, negócialas mejor, porque no estás
estás en la necesidad de que tú eres mayoría y que tú lo vas a imponer. Y la otra es, no te metas en las cosas en las que no deberías, que ahí me parece que es muy importante. Es cierto que en los estados y los municipios se ha creado una estructura burocrática para meter a los primos, sobrinos, amigos, ¿no? Compadres, y todo el mundo participamos, ¿no? En algunos municipios, no en todos, y es mala idea, ¿no? ¿Cómo lo tiene que resolver? Pues no desde el gobierno federal, no desde la presidencia. Eso es un asunto local y estatal. Que los estados lo resuelvan. Ahora, ya controlas tú casi todos los estados, pues activa los estados y di, bueno, pasen leyes de este tipo, pongámonos de acuerdo de que no haya muchos síndicos, por ejemplo. Claro. ¿No? Que haya un número razonable. Ahora, no puedes tener, si existe Tlaxcala, no puedes tener los mismos síndicos en Tlaxcala, ¿no? En los municipios de Tlaxcala, no sé cuántos municipios tienen Tlaxcala. No sé. Por eso la gente duda de la existencia, ¿no? Y Oaxaca, que tiene la mayor cantidad de municipios posibles en el mundo, ¿no? O sea, no puedes pedir lo mismo. Entonces, tú no desde el gobierno federal, no importa en qué país estás, es una torpeza tratar de dirigir desde arriba y desde el centro a todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir, a ver, hicimos un estudio, nos parece que estos estados, que además gobernamos nosotros, pues están un poco excedidos sus municipios y demás, pasen una legislación de este tipo, claro, y no pasemos un debate que pone en riesgo nuestra 4T, ¿no? Para ese tipo de cosas. Por eso no lo entiendo políticamente, o sea, estratégicamente, no entiendo esta reforma, ¿no? La otra me parecía interesante porque dices, esta sí es un asunto de sellar, ¿no? Sí. Vamos a modificar. Sí. Y como todo mundo, experimentemos. Ya se volvió aquilosado, y muy conservador esta idea de meter a mis amigos en las listas y que se vuelvan diputados o senadores. Cambiémosle, sí, ¿no? Tal vez una estaba mejor que las otras ideas, pero, pero analizarlas y proponer, ¿no? Pero esta, el plan B me parece tan chafa, ¿no? Incluyendo el asunto, es cierto, mucha ignorancia sobre el asunto electoral, ¿no? No es que yo soy un especialista electoral, yo fui representante del PRD en 94, ¿no? En Casillas, y después participé con la Alianza Cívica en 97, y en 2000 fui representante del Partido de la Rosita, ¿no? De Democracia Social, en la Junta Distrital, ¿no? Y entonces más o menos ves cómo funciona el asunto y dices, tiene sentido que el conteo como tal, es decir, no llegas a contar todo, sino agarras ya tranquilas las aguas, tomas a las actas y vas a revisar muy bien las matemáticas de cada acta. Lo que antes no revisas es el PREP, ¿no? Sí. Entonces el PREP te da información que no es válida en términos oficiales, ¿no? Y el PREP en realidad es una copia del acta, prácticamente, ¿no? A menos, entonces tú lo que vas a ver es que no esté viciada, claro, ¿no? Una o la otra, y si es necesario, pues se abre algún paquete electoral, no sé qué. Pero ese conteo usualmente no se inicia esa misma noche. Y ahora quieren forzar a que se inicie esa misma noche. Y así de, ¿cuál es el punto? ¿No? Es que el PREP nos sale caro. Pues sí, pero más bien tratemos de hacer que, además hoy con inteligencia artificial, posiblemente el PREP nos podría salir más barato y ser muy eficiente, ¿no? Y no modifiquemos esas reglas porque no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Cómo le haces? Porque cada estructura, cada OPLE y cada estructura local también de representación tiene la representación de los partidos más el tipo de consejería que tiene. Entonces es un grupo que trabaja 36 horas sobre el día alrededor de la jornada, ¿no? Entonces no puedes ponerlos a contar en ese momento, me parece mala idea. Entonces a mí no me queda claro la importancia de la reforma. Me parece que no van a pasar a la historia, ni siquiera con este tipo de reforma. No. Me parece que no es estratégica, me parece que se mete en temas que ni siquiera les corresponden. Entonces, la verdad es que yo no veo ningún sentido, la verdad es que ojalá no pase, porque además me parece que no está bien pensada, no está bien planteada y no está negociada. Sí, pues vamos a ver qué pasa estos días. Yo creo que no está fácil que pase, pero también se pueden dar muchos juegos políticos por debajo de la mesa que ayuden a que sí pase. Yo también espero que no pase, ¿no?
Vamos a ver qué pasa justamente, repito, estos días, básicamente, pues estos 2 días, porque ya el viernes ya se murió esto por una semana. Claro, claro. Entonces, a ver qué pasa. Y bueno, que estar pendientes porque Semana Santa y no Semana Santa, en Medio Oriente van a seguir los catorrazos. Vamos a ver qué pasa las siguientes semanas o meses con lo de Cuba también y Nicaragua. Y bueno, pues estaremos pendientes, Armando, de qué pasa, ¿no? En estas semanas. Porque aunque hay vacaciones para las escuelas, en los diferentes niveles, el mundo no se va de vacaciones. El mundo no se detiene, ¿no? Esperemos que estén bien, que tengan unas buenas vacaciones. Esperemos que no sean ustedes el Cristo que le toca salir digamos, en el performance, ¿no? Especialmente de Iztapalapa, ¿no? Manténganse alejados de las multitudes y que estén muy bien. Y nos vemos aquí en la semana de Pascua. Así es, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.